Vamos a terminar con algo que me regañan mucho por hacerlo. Hay gente que me riñe porque soy muy malvado, porque les cuento lo que hace. Les cuento lo que hace Totele Rosa. Y el tema, al parecer, esta semana fue, aparte de China, no necesitamos nada de lo que China nos pueda ofrecer, pero bueno, si nos da armas, pues igual las aceptamos, o igual no nos conviene aceptarlas. Están muy preocupados con China últimamente. Pero el tema de esta semana, de todos los propagandistas rusos, al parecer es: el mundo está con nosotros. Y, por supuesto, empezamos con nuestro viejo conocido Vladimir Soloviov, diciendo que lo que quieren es acabar con nosotros, que es su cantaleta cotidiana. ¿Entendemos siquiera qué horrible peligro está colgando sobre nuestro país? Nadie está planeando negociar nada con nosotros. Ya, pero tú mismo has dicho que no quieres negociar con nadie, que Rusia no tiene por qué negociar. Entonces, ¿ahora por qué quieres que negocie? No entiendo. Debe entenderse esto. Están planeando destruirnos. Bueno, si tú dices que están planeando destruirlos, no veo quién. No veo que a nadie le interese destruir Rusia. No veo cómo se beneficia ni Estados Unidos, ni Europa, ni África, China tal vez, y ni siquiera en la destrucción de Rusia. Pero una cosa que quería comentar nada más, porque en eso estamos. Este es Vladimir Soloviov arriba en octubre, cuando empezamos a hacer nuestra tele rusa, y ese es Vladimir Soloviov ahora esta semana. Este hombre está mal. Este hombre tiene algo, o está haciendo la dieta más eficaz del mundo, pero sí, yo empecé a darme cuenta de que teníamos un problema allí de que don Vladimir Soloviov está desmejoradito. Esperemos que no sea nada, porque no hay por qué desearle mal incluso a un miserable propagandista como este. Vamos pues a continuar. Esperen, que tenía yo aquí una nota sobre lo que estamos viendo. Bueno, porque usted probablemente no está enterado de los países europeos que están desapareciendo. Grandes naciones europeas están desapareciendo. Solo quedan dos: Turquía, el Imperio Otomano y Rusia. En serio, ya no existe Gran Bretaña, no existe Francia, no existe Alemania. Y hay gente en Rusia que lo cree, que solo quedan dos potencias en el mundo, en Europa, perdón, que son Turquía y Rusia. Mientras que tú sobreestimas la importancia de la nación ucraniana. Mira en qué se ha convertido. La gente ordinaria y especialmente el liderazgo literalmente se han convertido en animales. No son los que están destruyendo las casas, las escuelas, los hospitales, los animales. Son los ucranianos los que se han convertido en animales. Pero por eso esta mujer, a la que llaman la Tesla rusa, creo que está haciendo también, prometiendo camiones que nunca han mostrado que funcionen, está informándonos cómo hay que conquistar Ucrania, porque la gente no lo sabe. Básicamente, si quieres conquistar un país, una nación, ¿qué es? La tierra y la gente. Lo que quieres es expulsar o matar a esa gente. Quieres usar esta tierra. Esa es la única forma de decirlo. Te sientas y contemplas cómo matar a esta gente. Si empiezas un ataque nuclear, obtendrás una respuesta. Reaccionarán contra ti con otro golpe nuclear. Como lo haces sin un ataque de reacción, vuelve loca a la gente. Haz que desciendan al nivel de animales. Provoca que se rindan voluntariamente, avergonzados de su patriotismo. Yo no haría esto
con ningún pueblo, ¿no? Pero lo que se está planeando es cómo aniquilar al pueblo ucraniano. Y luego te dicen que no. Pero bueno, no lo está diciendo el Kremlin, pero lo está diciendo en los medios del Kremlin, en los medios autorizados y por una de las industriales y empresarias más importantes de Rusia, o sea, una oligarca rusa. La situación económica en Rusia es mejor que la de Estados Unidos debido a un simple motivo. Tenemos una baja densidad de población y un enorme bloque de recursos, tenemos una ubicación geográfica afortunada y tenemos una dotación genética fuerte. Sin importar cuántas veces han tratado de destruirnos, tenemos una reserva genética muy fuerte de científicos, desarrolladores, etc. Esta mujer está convencida de que ser científico o desarrollador depende de tu genética. Y termina. Se está formando una muy poderosa coalición oriental. Moverse al oriente es mejor, no peor. Esto incluye a todo el mundo árabe, a China, África, también América Latina, Brasil, Argentina, Paraguay, Uruguay y demás. Digo que este es el tema de la tele rusa esta semana porque, miren ustedes, creo que lo que sigue también es todos están con nosotros. En esta guerra, la mayor parte de la humanidad simpatiza con nosotros. Esto fue evidente en la reunión de ministros de exteriores del G20. China, India, el sur global, Latinoamérica, Sudamérica, son lo mismo, simpatizan con nosotros. Mira, Vladimir, siento mucho decirte que no. Mira, el 22 de marzo del año pasado, en las Naciones Unidas, se condenó a la invasión rusa, se condenó la agresión contra Ucrania por 141 votos a favor, 5 en contra. Bielorrusia, la República Democrática de Corea, Eritrea, la Federación Rusa y la República Siria. Y 35 abstenciones de los que no se quieren mojar ni meter en líos. Esto fue en marzo de 2022, pero en febrero de 2023 la Asamblea de la ONU aprobó otra vez con 141 votos a favor y la abstención de China una resolución que pide el alto al fuego y la retirada de Rusia de los territorios ucranianos ocupados. 141 países son más que los 5 que votan contigo. El mundo no está con Rusia. Cada vez más gente, incluso en las izquierdas que siguen con el sueño soviético, se están dando cuenta de que están defendiendo una masacre genocida de crímenes de guerra que ninguna persona puede asumir como algo que pueda apoyar. Pero se le está contando esta historia, no a ti, a la gente en Rusia. Eso es lo que se les está contando. Pero bueno, seguimos porque el G20 fue protagonista esta semana. La guerra que estamos tratando de... Escucha, esperen, porque aquí yo me equivoqué, tenía que hacer la presentación. Sergei Lavrov, que es uno de los personajes más siniestros que yo he visto en mi vida, de verdad, no por otra cosa, el sujeto cuando ríe te da escalofríos, estuvo en el G20 diciendo lo que vamos a escuchar. Y lo que vamos a escuchar es cómo se rió la gente de él. Dejen subir el volumen de esto. Lo otro lo tenemos bajo. Me han pedido que lo tenga bajo para que puedan oír mi traducción. Aquí no traduzco yo. Aquí el que habla es Sergei Lavrov, que es el ministro de Exteriores de Rusia ante el G20. El G20 es el grupo de las 20 naciones más poderosas económicamente y militarmente del planeta. The war which we are trying to stop and which was launched against us using Ukrainian people, of course it influenced the policy of Russia. Sí, se le
cacharraron de la risa en sus narices. Por supuesto, él no da señales de reaccionar, es parte de su trabajo, pero la gente se rió. La gente, esos que están con Rusia, se rieron de que tuviera la infinita desvergüenza de decir que esta guerra fue lanzada contra nosotros utilizando al pueblo ucraniano. Hombre, no, el 24 de febrero ustedes invadieron Ucrania, de verdad, que no fue hace tanto tiempo como para que se nos hubiera olvidado. Pero lo interesante aquí es cómo la televisión rusa oculta esas risas. Войну, которую мы пытаемся предотвратить, которую развязали против нас с использованием украинского народа, конечно, все это влияет на политику России в сфере энергетики. Если кратко сказать о том, что изменилось. Y todo el mundo en Rusia se dedica a fingir que la gente que asistía a la reunión del G20 no se rió en las barbas de Sergei Lavrov por esto. Y además, una cuestión más que solo va usted a conocer en la televisión rusa. Están derrocándose muchos gobiernos en el mundo y no nos damos cuenta. Se está llevando a cabo una guerra fría en contra de los chinos. Los regímenes que apoyan las relaciones leales con China están siendo derrocados por todo el mundo. Pues no. De hecho, el año pasado no recuerdo ningún régimen que haya sido derrocado. Las mujeres iraníes están tratando de derrocar al régimen de Irán, cosa que no le gustará a Rusia y a China porque es aliado de Rusia y de China. Y yo les deseo a las mujeres iraníes que se liberen finalmente de esta barbarie y están siendo asesinadas. Pero bueno, usted no lo sabía, pero están derrocando muchos. Y también Alemania entró en la Primera y en la Segunda Guerra Mundial por culpa de Estados Unidos. Esto es algo que no se lo van a decir los libros de historia. Para estos rabiosos rusófobos, Polonia, los estados bálticos, acompañados por la República Checa y Eslovaquia, necesitan un líder unificado. No se puede excluir la posibilidad de que Washington esté empujando a Alemania para que asuma esta posición de liderazgo, porque el Reino Unido está muy lejos y ellos generalmente están más especializados en operaciones especiales. Francia no quiere aceptar esta responsabilidad. Y los alemanes, estos Hans simplones, pueden terminar en el gancho anglosajón por tercera vez. Y luego continuó explicando cómo Alemania entró en la Primera Guerra Mundial por culpa de Estados Unidos y luego emprendió la Segunda Guerra Mundial por culpa de Estados Unidos. Cosas veredes. Y terminamos con algo que por supuesto hace que estos Hanses simplones sean muy peligrosos. ¿Usted cree que Rusia quiere quedarse con parte de Ucrania? No, hombre, es Alemania. Y ahora Scholz está tratando de hacer un trato con Biden para dejarle que se quede con la parte de Ucrania que quede después de la operación militar especial. Así que ahí lo tiene usted. Rusia no quiere anexionarse a Ucrania, sino que es Alemania la que quiere quedarse con el trozo de Ucrania que quede después de la operación militar especial, que ya todo mundo, menos los más extremistas pro-Putin, llama una guerra y no una operación militar especial, que nunca fue. Esa es su tele rusa de hoy. Esto es lo que vemos aquí continuamente. Espero que los que creen que soy muy malo por decir lo que dice la tele rusa me perdonen, pero no me lo estoy inventando. Es lo que hace la tele rusa y la propaganda que se dirige a un pueblo que quieren que apoye una guerra absolutamente inaceptable.